Bueno, ¿cómo sería un ejemplo entonces de definición de conjunto? Supongamos que yo tengo un conjunto, conjunto A, que es el conjunto que está formado por las vocales, es decir, todos sus elementos son las vocales que nosotros conocemos. Entonces, si yo lo quiero definir por extensión, voy a poner conjunto A igual entre llaves y voy a nombrar uno a uno las vocales, ¿sí? Entonces es la forma larga de expresar el conjunto, de definirlo. Si yo quiero hacerlo por comprensión, simplemente voy a poner A, llave, y voy a decir que los elementos del conjunto A, que acá lo denomino con la letra X, pertenecen a un universo, ¿sí? Donde X es vocal, ¿sí? Entonces, esta es una forma mucho más resumida, ¿sí? Y en conjuntos que están constituidos por muchos elementos, me conviene siempre usar la forma por comprensión, mucho más fácil de escribir, ¿sí? Conjuntos que son medianamente cortos, seguramente la forma de extensión y comprensión no hará gran diferencia al escribirlo. Bien, ¿cómo vamos a representar los conjuntos en forma gráfica? Los vamos a hacer a través de los denominados diagramas de Venn, cosa que ya deben haber escuchado alguna vez. Y un diagrama de Venn siempre está constituido por un esquema donde aparece el conjunto universo y dentro del conjunto universo, en este caso estaría mi conjunto A, y acá tengo que sí o sí poner los elementos del conjunto, es decir, tengo que ponerlo como la definición por extensión. Entonces dentro de este conjunto pongo todas las vocales que lo constituyen, ¿sí? Ese sería el diagrama de Venn para un solo conjunto. Ahora vamos a ver que el diagrama de Venn se hace extensivo cuando tengo más de un conjunto también y nos va a ayudar a hacer las operaciones entre conjuntos. Bueno, supongamos que yo tengo dos conjuntos dentro de mi universo, tengo mi conjunto A y tengo un conjunto B, ¿sí? ¿Qué relaciones se pueden establecer entre ambos conjuntos, ¿sí? De acuerdo a sus características? El primer caso que se puede dar es que si A es igual a B, quiere decir que tienen los mismos elementos ambos conjuntos, por lo tanto es el mismo conjunto. Esa es la primera relación más simple que se puede dar entre dos conjuntos. Siempre que dos conjuntos tengan exactamente los mismos elementos, estoy hablando de dos conjuntos idénticos, ¿sí? Si yo tengo que A y B, caso 2, no tienen ningún elemento en común, estoy hablando de conjuntos disjuntos, ¿sí? Entonces, cada vez que escuchen la palabra disjuntos, en teoría de conjuntos, estamos hablando de dos conjuntos que no poseen elementos en común. Esa es la segunda relación. Tercera relación que se puede dar entre conjuntos es si, ejemplo, el conjunto A es subconjunto del conjunto B. ¿Qué quiere decir eso? Que todo elemento que pertenece al conjunto A también es un elemento del conjunto B. Quiere decir que el conjunto A está adentro del conjunto B. Lo vamos a simbolizar A subconjunto de B, ¿sí? De esta forma. Es como en el caso de los naturales y los enteros. El conjunto de los naturales está contenido dentro del conjunto de los enteros, y como vimos anteriormente, ¿sí? N subconjunto de Z. Y por último tendríamos la cuarta relación que se puede dar en que el conjunto A no es subconjunto de B. Es decir, que no tienen, es decir, que sucede acá, que por lo menos el conjunto A tiene un elemento que no pertenece al conjunto B, ¿sí? Lo cual se simboliza como A no es subconjunto de B. Basta que haya un elemento de A que no pertenezca a B para que se produzca, ¿sí?, esta relación. A no es subconjunto de B. Bueno, ahora me toca hablar de las operaciones que se pueden realizar entre conjuntos, ¿sí? La primera operación que vamos a ver es la operación de unión de conjuntos, ¿sí? La notación que se utiliza es A unión B, ¿sí? Con una 1 en medio, que sí que representa la unión de A y B. Básicamente, haciendo una analogía, sería como una suma, ¿sí? Si estaríamos con números. Simbólicamente, A unión B se escribe como el conjunto de los X perteneciente a mi universo, perteneciente a U. Este dos puntos se lee como tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Es decir, la unión está formada por los elementos de A o los elementos de B, por la suma de ambos, ¿sí?
Simbólicamente sería esta forma entonces de escribirla. Con diagrama de Venn sería, tengo un universo donde tengo dos conjuntos. Fíjense que ahora los dibujo así a los dos conjuntos, conjunto A, conjunto B. La unión sería lo que está rayado, es decir, abarca los dos conjuntos, ¿sí? Esa sería mi unión, mi representación gráfica de la unión. Todo lo que está rayado, que en este caso son los dos conjuntos, ¿sí? Bien. La segunda operación que se puede dar es la de intersección, cuya notación es A intersectado B, es decir, es una U al revés. Este es el símbolo de intersección. Siempre que hablamos de intersección es donde algo concuerda, donde algo se cruza, ¿sí? Algo en común que existe. Por lo tanto, cuando estamos hablando de intersección, estamos hablando de elementos comunes entre los dos conjuntos. Simbólicamente se va a escribir A intersectado B, es el conjunto de los elementos, los X pertenecientes a mi universo, tal que X pertenece a A y X también pertenece a B, ¿no? Por eso son los elementos comunes entre ambos conjuntos. Eso sería simbólicamente, y gráficamente, diagrama de Venn sería los dos conjuntos dibujados dentro de mi universo, ¿sí? Y la intersección A intersectado B estaría dado solamente por esta parte del medio, que es la parte en común que tienen ambos conjuntos. Siempre que hagamos diagramas de Venn, cuando ya existen más de un conjunto, los tengo que dibujar intersectados porque puede existir la posibilidad de que tengan un elemento en común, ¿sí? Si A y B son disjuntos, es decir, que no tienen ningún elemento en común, vamos a decir que la intersección resulta ser el conjunto vacío, ¿sí? En ese caso no habría un rayado en el medio, ¿sí? Porque los dos conjuntos no tendrían un elemento en común, ¿sí? Entonces recalco una vez más, tener presente estas dos primeras operaciones entre conjuntos. La unión es básicamente como una especie de suma, es la suma de todos los elementos que tiene cada uno de los conjuntos, y la intersección solamente va a estar dado por los elementos en común que existen entre ambos conjuntos. Bueno, las dos siguientes operaciones que se pueden dar entre dos conjuntos sería la tercera, sería la de diferencia, que se denota como una resta A menos B, ¿sí? Simbólicamente A menos B sería el conjunto dado por los X perteneciente a mi universo en el que estoy trabajando, tal que los X pertenecen a A y los X no pertenecen a B. Esa sería la definición simbólica de la diferencia A menos B. Vale decir, en diagrama de Venn serían la diferencia está dada por solamente los elementos de A. Fíjense que los elementos de B los he sacado, no están rayados. Por lo tanto, A menos B van a ser solamente los elementos que son puramente de A. Eso sería A menos B. Si hubiese querido hacer B menos A, hubiese sido todo lo contrario, hubiese sido solamente los elementos contenidos dentro de B y tengo que sacar los posibles elementos de intersección entre A y B, ¿sí? Entonces, A menos B solamente significa elementos de A que no pertenecen a B. Se sacan los elementos en común. Bien. Y la última operación es la de complemento, que se simboliza con la A con un tilde arriba. También pueden encontrar esta notación, ¿sí? Simbólicamente, el conjunto complemento de A son los X pertenecientes al universo, tal que los X no pertenecen a A. Es decir, gráficamente sería en diagrama de Venn todos los elementos del universo, ¿sí? Excluidos los elementos de A. Todo lo que está rayado acá es el complemento de A. Es lo que le falta a A para ser igual al universo. Entonces, como observación, he puesto acá que yo puedo escribir la operación de complemento como una resta, ¿sí? El complemento de A puede estar dado como la diferencia del universo menos el conjunto A, ¿sí? Con esto estaríamos terminando entonces las 4 operaciones básicas, fundamentales que nosotros vamos a realizar en la práctica, ¿sí? De operatoria entre conjuntos. Es importante saber entender bien la notación, saber hacer bien los diagramas de Venn. Bueno, eso lo iremos practicando en la medida que vayan surgiendo las dudas. Así que espero que esto sirva para poder enfrentar la práctica de la mejor manera posible.